Entonces noten que en este caso tenemos ya la función potencial de tres variables, ¿no? Entonces por un lado la función es esto, por otro lado es esta parte, y por último esto. Entonces miren, la función ¿qué elementos va a tener? Va a tener el e a la x, e a la 2x seno de y. Bien. Ya no tiene solo ese porque aquí aparece de nuevo ese elemento y ese ya lo tenemos, ya lo consideramos. Y aquí aparece un 5z. Entonces la función va a ser e a la x, e a la 2x seno de y más 5z. Más una constante, ¿no? Que podemos considerar a 0. Y luego de eso sí evaluamos los puntos final e inicial que nos pidieron. Entonces miren, el punto final es 1, pi, 3. Entonces sería exponencial de 2 por 1. Seno de pi es menos 1. Perdón, seno de pi es 0. Más z vale 3, entonces sería más 15. Entonces aquí tenemos, miren, cuando evaluamos en el punto final. Y cuando hablamos en el punto inicial, ¿qué quedaría entonces? Quedaría e a la 0, seno de pi medios es 1, y e a la 0 también es 1. Sería 1 por 1. Más 5 por 1 porque z vale 1 en este punto. Entonces, por eso me da este valor, 5 más 1. Y ahí me quedaría 5 menos 6, 9. Entonces, la integral de línea vale 9. Bien, eso es lo que nos faltaba por terminar ese punto. Entonces, en síntesis, el teorema, esta sección es el teorema fundamental de integral de línea, en el que nos piden calcular una integral de línea y un campo vectorial conservativo. Entonces, el trabajo aquí es simplemente verificar que sea conservativo y, en caso de serlo, hallar la función potencial. Entonces, tenemos un campo vectorial de 2 coordenadas o de 3. Bien. Entonces, si es de 2 coordenadas, usan el teorema 1.7 para ver si es conservativo. Si es de 3 coordenadas, usan el teorema 1.12. Y en los dos casos, el procedimiento para hallar la función potencial es el mismo. Entonces, eso es lo que resume esta sección. Pocas palabras. Aquí se... Como les he dicho, es una sección corta. Entonces, nosotros estamos, ya abarcamos este contenido. Entonces, nos quedan estos minutos para ver el teorema de Green. Bien, estamos al día, estamos bien. Por lo menos en clase estamos al día, no sé si ustedes están trabajando o no. Ya nos daremos cuenta del viernes. Bien, ¿preguntas hasta aquí? No, profe. Bueno. Entonces, ustedes matriculan materias hasta el 9 hay plazo. Hasta el 9 de este mes. ¿O hasta cuándo? 9 creo que han dicho, ¿no? Sí, profe, hasta el 9. ¿Y cuándo inicia el semestre? 1 de septiembre. 1 de septiembre. Profe, ¿usted va a dar el otro semestre cálculo? Eso es que la asignación, no, la conocemos a lo último. Prácticamente la última semana de este mes. Uno sabe Profe, qué pero curso. el semestre pasado dio ecuaciones o multi. El semestre pasado di uno de multi, uno de cálculo integral y 3 de matemáticas especiales. ¿Eso es lo mismo que ecuaciones diferenciales? No, matemáticas especiales es distinto, tiene que ver más con variables complejas. Funciones Profe, disculpe, ¿qué grupos de matemáticas especiales tuvo antes? Tuve el A, el B y el C. ¿Y el de multi, profe, Gracias. cuál era?
El de multivariable tuvo el J y el de cálculo tuvo el D. ¿Pero ustedes creen que eso le asignen a uno los mismos grupos? ¿Ocurre eso con frecuencia o no? Sí, profe, casi siempre. Casi siempre repiten los mismos Casi grupos. siempre los mismos grupos. Ah, ya. Sí, eso fue los grupos que tuvo. Ojalá leen ecuaciones. Puede ser que sí, pero yo creo que por lo menos me vuelven a dar los de matemáticas especiales. Unos 3 de eso otra vez. Bueno, entonces pasemos ahorita a la sección 15.4. Bien, si quieren vamos a ver las definiciones y unos ejemplos sencillos y ya creo que es bueno que ustedes no dar tanto tema así. No vamos, no vamos mal de tiempo, vamos bien. Entonces este es el teorema de la sección 15.4 que se resume en estas notas. Entonces el teorema interesante en el sentido de que relaciona este concepto nuevo de integral de línea, lo relaciona con integrales dobles de la semana pasada. Bien, entonces dice lo siguiente. Como les decía, el teorema de Green da la relación entre una integral de línea alrededor de una curva cerrada simple. Entonces, en este caso, cuando hablen del teorema de Green, la curva en la que vamos a integrar puede ser cerrada. Nosotros hemos considerado curvas cualquiera, pero podemos considerar las que en el punto final e inicial coinciden. Bien, entonces son denominadas curvas cerradas. Entonces, en este caso, yo tengo una integral de línea sobre una curva cerrada simple. Entonces vamos a relacionar la integral de línea con esta región que me define la curva cerrada. Miren, la región es lo que está dentro de la curva, ¿no? Este R1 aquí. Entonces vamos a relacionar cómo integrar sobre esta curva C. Es equivalente a hallar un área o a integrar sobre la región que me definió esa curva cerrada. Entonces este es un teorema, son teoremas puentes, en el sentido de que relacionan conceptos que aparentemente son diferentes. Entonces mira, aquí aparece una doble integral de las que vimos la semana pasada, en las que uno define de dónde varía X, de dónde varía Y, y aquí aparece una integral de línea, las que empezamos a estudiar ayer. Bien, entonces el teorema enunciado es el siguiente. Consideremos a R una región simplemente conexa. Bueno, ¿qué quiere decir que sea simplemente conexa? Entonces una región simplemente conexa es aquellas donde la curva no se autointersecta, ¿no? Es decir que, por ejemplo, aquí la curva se autointerceptó y me generó dos regiones. Y aquí, para escribir la región, necesito más de una curva, miren. Se aparece esta curva y lo amarillo es la región R, pero hay unos vacíos aquí. Entonces la definición formal de una región simplemente conexa, podríamos verla como, es que la definiríamos matemáticamente. Pues, permítame aquí un momento. Yo tengo unas notas aquí.
Bueno, podemos considerar esta definición de simplemente conexo, solamente pensando como vemos ahí en la figura. La región está formada de una sola pieza, es decir, de un solo tramo, de una sola región, y no contiene agujeros que atraviesen la región, ¿no? Entonces, gráficamente, informalmente, podemos pensarlo así. Entonces, por ejemplo, las dos figuras que decimos que no son simplemente conexas es porque esta tiene agujeros que atraviesan la región y esta se puede ver como la unión de estas dos partes, de esta y esta aquí. Por eso no son simplemente conexas. En cambio, esta sí, no tiene agujeros y no se puede ver como la unión de dos tramos o de dos partes. Bien, entonces esa es la hipótesis que se requiere sobre la curva cerrada C, que me defina una región en su interior que sea simplemente conexa. Además de eso, se pide que la curva esté orientada en sentido antihorario, es decir, contrario a las manecillas del reloj. Entonces la región es la que se forma hacia la izquierda, ¿no? Si yo voy avanzando por aquí a mi izquierda, se está formando la región R. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que si yo tengo un campo vectorial de dos coordenadas, entonces esta integral de línea, que mire que aquí está la integral de línea en forma diferencial, lo que estudiamos antes. La integral de línea es lo mismo que calcular la integral doble en la región R que me está definiendo la curva C. Bien, ¿y qué función vamos a integrar? Vamos a integrar la derivada de n con respecto a x menos la derivada de m con respecto a y. Entonces esta es la función que integraríamos. Entonces en ese sentido relaciona integral de línea con integral doble. Entonces noten lo siguiente. ¿Qué pasa si nuestro campo vectorial es conservativo? Entonces, si es conservativo por el teorema 1.7, estas dos derivadas parciales coinciden, ¿verdad? Son iguales. Por lo tanto, esta resta daría 0. Si esta resta da 0, entonces estaríamos haciendo la integral doble de la función 0. Entonces, toda esta integral del lado derecho da 0. Bien. Entonces, si el campo es conservativo, usamos el teorema de Grimm, nos da que la integral de línea es 0. Ahora, si usamos el teorema fundamental de integrales de línea, ¿qué diría? ¿Qué respuesta daría? ¿También nos daría 0? Claro que sí, porque miren, si quiero hallar esta integral de línea y sé que el campo es conservativo, entonces existe una función potencial tal que la integral me va a dar el valor de la función evaluada en el punto final restado con el punto inicial. Pero noten que si nosotros estamos calculando esta integral de línea sobre una curva cerrada, es decir, que el punto inicial y el punto final e inicial coinciden, entonces estaría evaluando esta función potencial en el mismo punto. Entonces, cuando reste aquí, punto final, es este, tiene las mismas coordenadas que el punto inicial, la curva cerrada. Entonces, esto también me daría 0. Entonces, hay consistencia por dos teoremas, se llegaría a lo mismo. Bien, por el teorema de Green y por el teorema
fundamental de integral de línea. ¿A qué conclusión llegamos? A que si integramos un campo vectorial conservativo sobre una curva cerrada, esa integral da 0. Entonces es lo que establece el teorema de Green. Entonces, por ejemplo, dice aplicación del teorema. Ahora, las demostraciones de esos teoremas sí son bastante complicadas y entonces se opta por no mostrarlas aquí. Porque tienen una carga teórica muy fuerte y que no contribuye mucho a lo que le interesa, que es aplicarlos bien. Bueno, entonces miren aquí este ejemplo. Dice utilizar el teorema de Green para evaluar esta integral de línea. Entonces, aquí está la integral de línea en forma diferencial. Quiere decir que m es y a la 3 más x y n es x a la 3 más 3xy al cuadrado. Y nos dicen que c es la trayectoria de 0,0 a 1,0 a lo largo de la gráfica. Entonces vamos a ver si esta trayectoria está dibujada aquí. Así. Entonces miren, vamos del origen al punto 1,1 a lo largo de la gráfica de la función y igual a x al cubo. Recuerden que si vamos al teorema de Green, esta curva tiene que ser cerrada, ¿no? Entonces tracemos veamos cuál es este primer segmento aquí. De 0, 0 a 1, 1 por medio de esa curva. Entonces aquí está, miren, aquí está el origen, esta es la gráfica de la curva y igual a x al cubo, y llego aquí al punto 1,1. Luego, ¿qué dice? Dice que cuando estemos en 1,1, regresamos al origen. Entonces, desde 1,1 hasta el origen, a lo largo de la recta y igual a x. Entonces, claro, la recta y igual a x, miren aquí, y esa es la curva cerrada, la que nos pide la integral de línea. Entonces, miren que es una curva cerrada con orientación antihoraria, ¿no? Entonces, hacia el lado izquierdo se me va formando la región R. Miren que esta región R es una región que está formada de una sola pieza, ¿no? No tiene agujeros. Una región simplemente conexa. Satisface, pues, la hipótesis del teorema de Green. Entonces, ¿qué es el teorema de Green? Que calcular esa integral de línea sobre la curva cerrada, esta que está aquí, es lo mismo que integrar allá la integral doble de la función que está formada por las derivadas parciales, la derivada de n con respecto a x menos la derivada de m con respecto a y. Hacer esa resta y calcular la integral. Entonces calculemos esas derivadas parciales. Como hemos dicho, m es esto. Si derivo con respecto a y me da 3y a la 2. Y n es esta parte. Si derivo con respecto a x, me da 3x2 más 3y2. Bien. Ahorita sí, vamos a aplicar el teorema de Green. Toda esta integral de línea, puesto que la curva es cerrada y define una región simplemente conexa. Entonces, esa integral de línea es igual a la integral doble de esta función. Entonces, restemos dn de x menos dm de y. Es esto. Bien. Y escojamos los límites de integración, ¿no? Entonces, noten. Podemos decir que x va a variar de 0 a 1, ¿bien? Y que y va a variar de la curva inferior a la recta y igual a x. Es decir, que y va a variar de x al cubo, que es esta curva de abajo, a x, que es esta recta. Entonces aquí por eso tienen estos límites, ¿bien? De x al cubo a x, y esta es la variación. Esta es la variación de y esta es la variación de x de 0 a 1. Entonces aquí me queda ya una integral doble. Pues convertimos una integral de línea en una integral doble. Entonces este 3y cuadrado se cancela con este. Y me queda la integral de 3x cuadrado.
con respecto a y me queda 3x cuadrado y. Cuando evalúo en x me da 3x a la 3. Cuando evalúo en x a la 3 me da 3x a la 5. Aquí es x a la 3, ¿no? Y ahí me quedó una integral ya de una sola variable, que la puedo resolver muy fácil, ¿no? 3x a la 4 sobre 4 menos 3x a la 6 sobre 6. Simplificando, evaluando me da un cuarto. Entonces miren de qué forma pasamos a usar ahora integrales dobles. Bien, para hacer integrales de línea. Entonces empieza el curso a relacionar materias antiguas con lo nuevo, ¿no? Bien, entonces creo que por hoy está bien dejar hasta aquí. Hasta las... Mañana continuamos con estos ejemplos. Bien, para poder hacer un resumen de nuevo del teorema de Green y continuar avanzando. Entonces, en la primera sección hacemos asesoría y vemos el teorema de Green de nuevo. Otros ejemplos. Y Profe, una pasamos... pregunta ahí. Sí. Es que yo no veo bien si aplican la integral, porque lo único que veo es que apliquen la resta y después solo sustituyen. Ahí abajo. ¿No entendió qué cosa? Ahí donde estaba ahorita en el ejercicio. Sí. ¿Dónde? Sí, profe, que cuando aplican la integral solo dejan igual el 3x a la 2. Ah, no, allá ponen la y, sí, ya, profe, ya la vi. Aquí resté. No, profe, ya. Me he dado Ok. cuenta de una cosa. Profe, una Bueno, pregunta. sí. ¿Por qué cuando van a evaluar 3x al cuadrado la evalúan de x hasta x? No, ahí está mal. Yo le dije que va de x aquí va de x al cubo. Aquí, este es x al cubo. Aquí está mal digitado. Aquí faltó el cubo. Pero está bien evaluado porque miren, cuando yo vale x me quedaría 3x a la 2 por x me da 3x a la 3. Y cuando yo vale x al cubo, porque este x es x al cubo, me quedaría 3x a la 2 por x al cubo que me queda 3x a la 5. Aquí un error de digitación. Va de x a la 3 a x. Bien. Profe, ¿me puede dejar ver un poquito más arriba, por favor? Listo, profe. Listo. ¿Más preguntas? Entonces, por favor, les pido que estudien los ejercicios porque si no se va acumulando mucha cosa para el taller y, Profe, ¿cuáles son los propuestos? Profe, ¿qué ejercicios nos va a sugerir hoy, aparte? bueno, aquí no quedaron propuestos. Entonces, yo ya les voy a escribir cuáles de esta sección 14.3. Esta es la 14.4. Entonces, y de esta, vamos a ver si hay propuestos aquí. Pues ya enseguida les envío cuáles. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por asistir y nos vemos mañana. Primera hora de consulta. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, hasta luego.